Muy bien, Primera de Corintios 6, versículo 9, pregunta Pablo y dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego para aclarar esa palabra injustos, menciona quiénes son, ¿verdad? Dice, no se equivoquen o no yerren, ¿verdad? No se equivoquen ni los fornicarios. Fíjate la lista que va a mencionar a partir de ahora. Ni los fornicarios. Fornicar es toda persona que tiene relación sexual antes de el matrimonio. Toda persona soltera que tiene relaciones sexuales es fornicario. Dice ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Adúlteros son toda aquella persona que tiene relación sexual estando ya casada. Esa es la diferencia, o esa sería la diferencia entre fornicario y adúltero. Dice ni los fornicarios, ni los idólatras. Fíjate, ni los adúlteros, ni los afeminados. No está hablando de homosexuales, está hablando de personas que actúan, hombres que actúan o tienen características, ¿verdad? O tienen maneras de ser como una mujer. Pero después si habla de los homosexuales, en la frase que sigue, dice, ni los que se echan con varones. Escúchame, ahí están los dos tipos, ¿verdad? Afeminados y los que se echan con varones. Y luego dice el verso 10, ni los ladrones. Desde el que se lleva el ciento de lápices de la oficina hasta el presidente municipal o el gobernador o el presidente que hace tranzas y se lleva miles de millones de dólares, ¿verdad? Ahí están involucrados todos los ladrones, porque robarse un ciento de hojas de la oficina, eso es robar, ¿verdad? Que te den 20 pesos de más en la tienda y que no los regreses. Es robar, así es, ¿verdad? Dice, ni los ladrones, ni los avaros, los que no saben dar, los que no saben compartir. Escucha, ni los borrachos, no dice los alcohólicos, porque el alcoholismo no es una enfermedad. Aunque me vean así feo, lo siento, ¿verdad? El alcoholismo no es una enfermedad. Una enfermedad es una gripa, una enfermedad es un cáncer, una enfermedad es la diabetes. Yo no me enfermo de alcoholismo, yo soy borracho por decisión, ¿no? Entonces dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan con groserías, ni los estafadores heredarán. Y bueno, la lista podría seguir, ¿verdad? Esa es solamente una pequeña muestra. Dice, heredarán. Esta gente, adúlteros, idólatras, fornicarios, afeminados, que se echan con varones, avaros, ladrones, borrachos, maldicientes, estafadores, ninguno de ellos va a poder heredar el reino de Dios. Ahora, lo increíble de esta cita es el versículo que sigue. Dice, y esto eran tiempo pasado. Esto eran algunos. En esa lista estábamos incluidos tú y yo. Tú y yo caíamos dentro de una de esas categorías, ¿verdad? Dice, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! Amén. Eso es gloria a Dios, ¿verdad? Nuestra vida vieja se caracterizaba por los pecados mencionados ahí en el versículo 9 y el versículo 10. Y a causa de esos pecados, hermano, y muchos otros más, tú y yo no podíamos heredar el reino de Dios. Era imposible que tú y yo heredáramos el reino de Dios. Y Pablo dice, y es la parte interesante, es la parte increíble, es la parte que da esperanza en esta cita, que esto éramos tiempo pasado, porque ya no practicamos estos pecados. Nos hemos alejado de esta vana manera de vivir, ¿no? Alguien puede decir, hermano, pues yo no era ni adúltero, yo no era afeminado, yo no era borracho, pero era un maldiciente, hermano. Yo decía 5 palabras y 40 groserías, ¿verdad? Alrededor de las 5 palabras que decía. O sea, no caía en ninguna de las otras categorías, pero caía en ser maldiciente y a lo mejor un poquito ladrón, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, pero caíamos y eso nos impedía entrar al reino de los cielos. Pero escúchame, nos hemos alejado de esa vana manera de vivir y ahora tú y yo vivimos una vida nueva
en Cristo Jesús. Y todo eso, y es de lo que vamos a hablar esta mañana, a causa del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. El sacrificio perfecto, hermano, tiene que ver con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, y yo les mencionaba hace un domingo o 2 domingos, no recuerdo cuándo fue, que no es exaltar la cruz, ¿verdad? Porque yo les decía, está muy de moda hoy día en las iglesias exaltar la cruz y cantarle a la cruz y cantar gloriosa cruz, ¿verdad? Hermosa cruz. Escúchame, no, la cruz no es ni gloriosa ni hermosa. Lo que es glorioso y es hermoso es el sacrificio que se hizo en esa cruz. Es la sangre derramada, el sacrificio perfecto que se logró en esa cruz. La cruz era horrible, la cruz era de martirio, la cruz era el aparato de martirio para nuestro Señor. Pero lo hermoso es la sangre derramada allí. Y en esa sangre logró 3 cosas muy importantes que nos cambian radicalmente. Y esas 3 cosas las leímos ahí en el capítulo 6, en el versículo 11 de Primera de Corintios. Y la primera cosa que logró la sangre de Cristo en ese sacrificio perfecto fue que fuimos lavados. Amén. Lavados. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 5. Fíjate, lo voy a leer. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y luego menciona ahí Apocalipsis 1:5 y dice: al que nos amó y nos lavó. Escucha, y esa palabra es la que tienes que subrayar y poner en un círculo, ¿verdad? Nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué, hermano? Con su sangre. Al que nos lavó de nuestros pecados, al que nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Y luego, si te vas atrasito de Apocalipsis a Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y agrega y dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Escucha, nos lava, nos limpia de todo. ¿Pero es de qué? De todo. No nada más de algunos, no nada más de los más grandes o los más chiquitos, los más grises o los más negros. De todo pecados. La sangre de Cristo nos lava, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hoy día, hermano, en estas fechas, en este tiempo, ¿verdad? La gente celebra, según ellos, la Pascua, según ellos, el sacrificio de Cristo, y no entienden nada de lo que están haciendo, ¿verdad? No entienden nada de lo que están viviendo o están viendo. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo les he contado que mi mamá venía del contexto de una familia de la religión popular, ¿no? Y mi abuela tenía un rostro de un Cristo ensangrentado en la cabecera de su cama. No era toda la cruz, era solamente como esta parte de los hombros hacia arriba, ¿no? Y tenía la corona ahí y estaba como clavado en la cruz, pero no era la cruz, ¿verdad? Era solamente el rostro y era horrible. Era grande y estaba todo ensangrentado con una cara, la imagen esta de angustia, ¿verdad? Y yo realmente nunca lo entendía. Yo no le hallaba sentido al rostro en la cabecera de la cama de mi abuela, ¿no? El único sentido que yo tenía era el de sentirme atemorizado por la imagen, ¿no? Y a no querer ir a la recámara de mi abuelita cuando todo estaba oscuro, ¿no? Hijo, ve por mis lentes a mi sácate que yo no voy, ¿verdad? Ahí está la imagen esa, se ve muy mal, ¿no? Y entonces nadie quería ir a su cuarto a menos que fueras prendiendo todas las luces hasta llegar al cuarto de la abuela, ¿no? Pero escúchame, mucha gente ve la pasión y no entiende absolutamente nada. Y vuelvo a repetirles, no se trata de exaltar el martirio, la cruz o el castigo. Se trata de entender la victoria de esa sangre derramada por nosotros, sí. Y la victoria de esa sangre, hermano, está en que al depositar nuestra fe y creer que la sangre de Jesús tiene poder para lavarnos, es que podemos ser limpiados de todos nuestros pecados.
Ahora, pero el creer en su sangre debe traer también arrepentimiento y confesión de pecados para vivir una vida totalmente diferente. Les he mencionado varias veces en este tiempo. Pablo dice, éramos terriblemente pecadores, tú y yo. Pero ya por fin, a través únicamente y exclusivamente de la sangre de Cristo, tú y yo hemos sido lavados. Nadie nos podía lavar de nuestros pecados. Nadie nos podía limpiar de nuestros pecados. Tú no podías limpiarte por ti mismo. Pero Cristo Jesús lo hizo, ¿verdad? Efesios capítulo 2 dice, y aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios vino y nos salvó por su pura y mera gracia. Y esa sangre ahora nos puede limpiar y nos puede lavar. El poder de su sangre derramada como sacrificio por nosotros nos limpia y nos lava de todo pecado. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque escúchame, porque teníamos pecados terribles. Teníamos pecados, no los mencionamos, no los decimos, ¿verdad? Hermano, ¿qué cree? Que fíjese que yo no, hombre, y le cuento, ¿verdad? O sea, ni para qué le cuento, me da vergüenza. Me da pena saber lo que yo era antes. Pero gracias a Dios, por la sangre de Cristo, todo eso fue limpiado, todo eso fue lavado. Borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Es como una hoja llena de un montón de suciedad que fue limpiada y que ahora es una hoja en blanco delante de nuestro Señor. Y tú dices, wow, gracias Dios, ¿verdad? Porque como decíamos hace unos domingos, sepultas en lo profundo del mar nuestros pecados y no te acuerdas más de ellos porque los lavas y los limpias con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Eso es glorioso, hermano. Eso es hermoso. Lo segundo que se logra a través de la sangre es que fuimos, dice Pablo ahí en la cita que leímos, nuestra cita base en 1 Corintios, fuimos santificados. Ve conmigo por favor a Hebreos y fíjate lo que dice el capítulo 10. Y voy a leerles el versículo 12 y vamos a leer hasta el 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, escucha, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escucha el verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a ti y a mí. ¿Con cuántas ofrendas, hermano? Muriendo cada domingo, muriendo cada día, muriendo cada Pascua, muriendo cada Semana Santa por 2000 años. No, con una sola ofrenda, en una sola ofrenda, una vez y para siempre, hizo perfectos a los santificados. Amén. No necesitamos matar a Jesús cada Semana Santa. No necesitamos crucificar al Señor cada domingo. Escúchame, y te digo esto porque la religión popular es lo que predica, ¿verdad? La religión popular es lo que cree. Cada reunión, cada misa, ¿verdad? Ellos sacrifican a Jesús en la cruz, en el, ¿cómo le dicen esto? En la mesa de los sacrificios. Y cada domingo o cada que hay reunión de la iglesia popular, ¿verdad? Ellos bajan a Jesús del cielo. Escúchame, esto es literal. Bajan a Jesús del cielo para volverlo a crucificar. Por eso es que si tú no te confiesas antes, tú no puedes participar de esa comunión. Tienes primero que confesarte porque Jesús va a volver a ser muerto por ti y te lo vas a comer en el pan y te lo vas a tomar en el vino, que de hecho no te dan el vino, ¿verdad? Solamente te dan el pan. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que fue una vez y para siempre un solo sacrificio y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que santificó.
Y lo único que tú y yo debemos hacer es creer en ese sacrificio que se realizó hace 2000 años, y entonces el Señor nos santifica. Amén. Por medio del sacrificio en la cruz, vuelvo a repetir, nos santifica. ¿Qué significa eso? Que nos limpia, nos perdona de nuestros pecados, y no solamente eso, sino que nos ve perfectos, santos y sin mancha. De hecho, la palabra santificar significa apartar para. Dios nos aparta para Él cuando creemos en su nombre. Y esa santificación, y yo se los he mencionado aquí en otras ocasiones, esa santificación se da en 3 etapas. Fíjate, somos santos, número 1, en el momento en que rendimos nuestra vida al Señor. Dios nos aparta para Él, y a partir de ahí te ves santo. Tu esposa se voltea y dice: ¿qué va a ser santo verdad? Pero Dios te ve santo. Dios te ve sin pecado. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, porque Dios ya limpió tus pecados, Dios ya perdonó tus pecados. Entonces, si ya no tienes pecados, ¿qué eres? Santo. ¿Vives como santo? No, tal vez no. Todavía la riegas, y yo también, ¿verdad? Todavía la regamos y todavía fallamos y todavía metemos, para que no se oiga tan feo, el pie, ¿no? Pero ya somos santos delante de Dios porque Dios nos ve sin pecado. ¿Por qué? Porque su sangre limpió nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Entonces somos santos para Él. Dios ya nos santificó porque ahora somos pueblo suyo y nos ve santos. Esa es la primera etapa. Pero la segunda etapa es que a partir de que tú y yo nos arrepentimos, empezamos a caminar un proceso de santidad en Cristo Jesús. Cada día que pasa, desde que yo me arrepiento, cada día que pasa, yo necesito morir más a mí mismo. Yo necesito tomar mi cruz y morir a mis pasiones, a mis deseos, a mis intenciones malas de mi corazón, para buscar santidad delante del Señor. La iglesia no me prohíbe nada, el pastor no me prohíbe nada, la Biblia no me prohíbe nada. Lo único que la Biblia me dice es: obedece. Y mientras yo más voy obedeciendo y voy dejando las cosas que no le agradan y no le gustan al Señor, más en el camino de santidad voy caminando, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo avanzo más rápido, hermano? Depende mucho de la comunión, depende mucho de la intimidad con Dios, depende mucho de morir a mí mismo, depende mucho de rendir mi vida al Señor. Conforme yo rindo, conforme yo me quebranto delante de Dios, conforme yo doblego mi corazón a la voluntad del Espíritu Santo, más fácilmente ese proceso de santidad se va acelerando en mi vida. Y puedo ser un cristiano que va muy acelerado en ese proceso de santidad, o puedo ser un cristiano que va terriblemente lento en ese camino de santidad, porque no quiero morir, porque no quiero rendirme verdaderamente al Señor y rendir mi pecado, mi carácter, mi pensamiento, mi personalidad. Entonces me va a costar más trabajo. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Sí? Entonces, fíjate, la primera fase del proceso de santidad es que en el momento en que te conviertes, Dios te aparta para Él y te ves santo. Pero la segunda parte de ese proceso de santidad es que tú inicias un camino de santidad en tu vida. Y la tercera etapa de ese proceso de santidad se va a lograr cuando tú y yo muramos. Y entonces nos vamos a graduar en santidad. Amén. Entonces ya nunca vamos a lograr tú y yo ser 100% santos o vivir vidas 100% santificadas en esta vida. Pero el día que mueras va a ser tu graduación. Ahora sí eres santo, ¿verdad? Ahora sí ya no hay pensamientos, ya no hay actitudes, ya no hay nada que estorbe en tu vida de santidad. Amén. ¿Está bien? Entonces es en tres pasos o en 3 etapas. Y la tercera cosa que menciona Pablo allí en la carta de Primera de Corintios, lo tercero que se logra a través de la sangre de Jesús, de ese sacrificio perfecto, es que fuimos justificados. Fíjate, fuimos limpiados, número 1, fuimos santificados, número 2, y fuimos justificados. Ve conmigo, Romanos
La carta a los Romanos en el capítulo 3. Y fíjate lo que dice el versículo 24 y 25. Dice, siendo justificados, ¿cómo, hermano? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe. Dice ahí Romanos, por medio de la fe en su sangre. Justificación tiene que ver, hermano, con la posición legal que ahora tenemos delante de Dios al declararnos inocentes, al declararnos justos delante de Él. Y esta justificación no se logra por hacer o no se logra por dar algo, sino solamente, dice ahí Romanos, por su gracia, es gratuito y es únicamente por medio de la fe en su sangre. Por eso Gálatas capítulo 2, el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre, escucha, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estaba hablando la otra vez con un pastor y estábamos hablando de personas que en su congregación se cambiaron a una congregación para volverse judíos y guardar el sábado. Son más mexicanos que el nopal, pero quieren volverse judíos, ¿verdad? Y yo le decía a esta persona, a este pastor con el que estaba yo hablando, yo le decía, eso se llama comezón de oír, ¿verdad? Eso es tener comezón de oír. Y déjame decirte esto, hermano, ni tú ni yo necesitamos ser judíos para merecer la salvación o para alcanzar la salvación o para lograr la salvación. Yo no quiero ser judío, yo soy mexicano, hermano, pero he puesto mi fe en la sangre de Cristo Jesús. Porque la ley, el volverme judío, el circuncidarme, el guardar el sábado, no va a lograr que yo sea salvo. Y Pablo dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Dice, no es por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Lo único que me logra poner en la posición legal correcta delante de Dios es la sangre de Cristo Jesús sobre mi vida. No por llamarme Abraham o no por llamarme, bueno, me llamo Daniel, ¿verdad? Pero igual me podría haber llamado Alejandro, ¿no? Entonces, hermano, cámbiate el nombre a David, ¿no? Porque Alejandro es romano y Alejandro no es judío y entonces no te llames así. Cumple con la ley. O sea, no. Olvídate, no necesitas cambiarte el nombre, no necesitas circuncidarte, no necesitas guardar el sábado, no necesitas comer comida kosher, no necesitas hacer absolutamente nada, porque la justificación viene solamente, únicamente, exclusivamente por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y no es por lo que tú hagas o no es por lo que tú des. Es por tu creer, es por tu poner tu confianza en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate, Romanos capítulo 2, ya estábamos ahí, ¿no? Entonces sáltate nada más al capítulo 2 de Romanos, el versículo 28. Fíjate lo que dice Pablo, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿no? El que usa su sombrero negro y sus rulos aquí, ¿verdad? Y su vestimenta negra. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Puedes estar circuncidado y ser un terrible pecador y merecer el infierno de todas maneras. Porque dice Pablo, porque no es lo exterior. Puedes ser un cristiano religioso, hermano, y ponerte siempre manga larga, ¿verdad? Y usar siempre el pelo largo y tener la lengua larga también, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve? De nada.
Yo me acuerdo una vez que entré a un centro comercial y yo llevaba shorts, porque yo soy muy seguro de mí mismo y no me dan pena mis patitas flacas, ¿no? Yo tengo seguridad. Aparte ya estoy casado, entonces no me importa presumir, ¿no? Así me aceptaron, hermano. Entonces yo me llevaba mis shorts y llevaba unos guaraches, ¿no? Y entré a un centro comercial grande aquí en Morelia y entré y cuando voy entrando veo que viene un pastor que yo conocía, viene caminando frente a mí y me dice, y lo primero que, o sea, nada de Daniel, qué gusto, cómo te va, cuánto tiempo sin vernos, no, lo primero que dijo fue, abrió los ojos y dijo, el pastor Daniel en shorts. Y yo le dije, amén. O sea, es pecado, ¿cómo crees? O sea, no puedes, porque, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque no es lo que te vistes por fuera, es lo que hay dentro de tu corazón. Fíjate, dice Romanos capítulo 2, 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión más que exterior es la que se hace en el corazón. ¿De qué circuncisión está hablando, hermano? Está hablando de la circuncisión de Ezequiel capítulo 38, donde dice que dice Jehová, yo voy a cambiar sus corazones, los voy a circuncidar y los voy a volver un corazón de carne, porque tenían un corazón de piedra y lo voy a volver un corazón de carne, y ahí voy a escribir mis leyes en su corazón y les daré mi Espíritu Santo que trabaje en su corazón. Y esa es la circuncisión, hermano, que realmente vale. Es la circuncisión de la que está hablando Pablo. Dice versículo 29, es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. ¿Viene de quién, hermano? Viene de Dios. No necesitamos cumplir con toda la tradición y con las costumbres judías, ¿verdad? Lo que necesitamos es verdaderamente rendir nuestra vida a Jesús y creer en su sangre. El sacrificio perfecto, hermano, es el que tiene que ver con la victoria de la sangre del Cordero perfecto derramada en la cruz del Calvario, que tiene poder para lavarnos, que tiene poder para santificarnos y que tiene poder para justificarnos. Y es lo que celebramos cuando participamos de la Santa Cena. Y es lo que celebramos no solamente el domingo de resurrección o la Semana Santa, es lo que celebramos cada domingo, es lo que celebramos cada día, los 365 días del año delante de nuestro Señor. Tú y yo celebramos cada día, Padre, gracias que por tu sangre yo fui limpiado, yo fui santificado y yo he sido justificado delante de tu presencia. Y ya no vivo yo, pero ahora tú vives en mí, ¿verdad? Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y que murió a sí mismo por mí. Esa sangre es la que puede transformar, esa sangre es la que puede cambiar, esa sangre es la que puede renovar, esa sangre es la que puede sanar, esa sangre es la que puede transformar nuestras vidas y nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Podemos ponernos de pie en esta mañana y podemos darle gracias al Señor por su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hecho por ti y por mí. Sí, cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor, Padre, gracias. Gracias por haber venido a morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haber derramado tu sangre. Gracias por haberme limpiado, porque tu sangre ahora me puede limpiar de todo pecado. Porque yo estaba en maldad, yo estaba en pecado, yo había hecho lo malo. Pero tú, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, veniste, Señor, a limpiarme. Y no solamente me limpiaste, también me santificaste, Señor. Ahora yo para ti soy perfecto. Ahora tú me ves sin pecado. Ahora tú me has apartado para ti, Señor.
Y Padre, gracias porque no solamente eso, sino que yo adquirí la posición correcta delante de ti y he sido también justificado por tu sangre. Gracias porque me limpiaste, gracias porque me santificaste, gracias porque me justificaste, Señor. Y yo no hice absolutamente nada, Señor. No he hecho nada para alcanzar esa salvación tan grande. Ha sido solamente, únicamente, exclusivamente por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Levanta tus manos ahí donde estás y dale gracias al Señor y dile: Padre, gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la carrera cristiana que yo inicié a lo mejor hace un mes o hace un año o hace 10 o hace 40 años atrás. Gracias, Señor, por eso. Déjame continuar en este camino. Déjame continuar siendo siempre agradecido por haberme limpiado, por haberme santificado y por haberme justificado, Señor. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad.